Buenos días, espero que hayan dormido bien, que estén despertando ahí algunos todavía. Vamos a comenzar la clase de hoy, y como ustedes pueden ver en la pantalla, es de la sociedad colonial. Nos vamos a cambiar de continente. Nosotros hasta ahora todo lo que habíamos visto era del continente europeo, ¿cierto? Lo de los estados modernos, la formación de las monarquías, todo eso lo habíamos visto pero orientado a Europa. Y la clase pasada, cuando empezamos con lo del comercio, el mercantilismo, alcanzamos a nombrar América por el tema del monopolio comercial, lo que hacía España en sus territorios, ¿verdad? Para acumular oro y plata. Entonces lo que vamos a ver hoy día ahora es cómo se establece el dominio español aquí en el continente americano. Nosotros partimos en realidad en esta unidad como entre comillas, como a la mitad de la historia. Entonces vamos a retroceder un poquito. Tienen que recordar que con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, a finales del siglo XV, comienza la conquista del continente americano. Después de los viajes de Colón van a venir varias expediciones más que van a empezar a recorrer el continente. Y ahí aparece, por ejemplo, Hernán Cortés, que es el que termina conquistando al Imperio Azteca, el que estaba en México, en la ciudad de Tenochtitlán. Y después la otra gran conquista que realizan los españoles aquí en Sudamérica es la de Francisco Pizarro en el Imperio Inca. Entonces ya después, cuando ellos tienen conquistado todo el territorio, cuando ya lo conocen, empiezan a implantar prácticamente todas las instituciones, todas sus costumbres, su cultura en América, ¿ya? Porque América va a quedar prácticamente completa, con la excepción del Brasil y algunas otras colonias de otros países, bajo dominio de España. Y eso nos incluía a nosotros, lo que somos ahora Chile. Entonces, con el dominio español y con la llegada de población europea, se va a ir conformando un nuevo tipo de sociedad, ¿ya? Y eso va a involucrar no solo cambios en la estructura social, sino que también en las costumbres, en las tradiciones, en el lenguaje. Hay muchas cosas que van a imponer los españoles, pero que igual se van a mezclar con los elementos de los pueblos indígenas aquí en América, ¿ya? Por eso es tan particular lo que ocurre con nosotros, no solo con Chile, sino que con el resto de los países, ¿ok? Ya saben ya, chicos, si alguien tiene alguna duda, puede prender el micrófono y pregunta, pero no prenda la cámara, o si no después se va a ver ahí en el video, o me lo escribe aquí por el chat, ¿ok? Voy a avanzar. Como dice ahí, el objetivo de nuestra clase de hoy es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Recuerden que nosotros en ese momento éramos parte del Imperio Español. ¿Se acuerdan? Cuando vimos lo de las monarquías absolutas, vimos el imperio donde no se ponía el sol, el imperio de Carlos I de España y después de su hijo Felipe, ¿ya? Y esos territorios abarcaban también el continente americano. Entonces, mientras esto de las monarquías está ocurriendo en Europa, aquí los españoles están ya no solo conquistando, sino que en el fondo instalándose definitivamente en el continente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Lo primero que aparece aquí es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es la institución, es una de las instituciones que se va a instalar en América y tiene una gran relevancia con respecto a lo que va a ocurrir aquí, ¿no? La Iglesia Católica, ¿cuál era su misión principal? Evangelizar. ¿Alguien sabe qué cosa es evangelizar? Si alguien lo puede escribir o puede abrir el micrófono. Cuando le hablan de evangelizar, ¿a qué se referirá? ¿Alguien lo sabe? Si alguien responde. Unir o esparcir su religión. Ya. Es en el fondo, ¿cierto? Que transformar a personas que no son creyentes en creyentes, ¿ya? Diego, ¿me hablaste tú? Sí. Sí, el Diego, ¿ya? En el fondo, evangelizar, ¿cierto? En este caso,
la misión que va a tener la Iglesia Católica es evangelizar, o sea, transformar a la fe cristiana a los habitantes de aquí de América. Obviamente no los españoles, sino que los indígenas. Esa es la misión principal que van a tener ellos, ¿ya? La evangelización. Cuando uno ve esto de la conquista y la colonia aquí en América, los españoles, la población común y corriente española, también tenía entre sus funciones evangelizar. Pero hay una gran diferencia entre la evangelización como la hace la Iglesia a como la hacen los españoles. Los españoles, para en el fondo obligar a los indígenas a que se transformen en la religión cristiana, arrasaron con todo, con templos, con imágenes, con todo lo que los indígenas asociaban a sus dioses. ¿Para qué? Para que solo quedara el dios que ellos proponían, que era el de la religión cristiana, ¿eh? Entonces se destruyeron muchas cosas. En cambio la iglesia en esa parte fue mucho más inteligente, mucho más habilosa, digámoslo así, porque ellos trataron de a poquito ir entrando dentro del mundo indígena para poder expandir la fe de manera, entre comillas, pacífica. Por ejemplo, ellos cuando predicaban, iban a hablar con los indígenas, muchas veces se vestían como ellos. Trataban a veces de hablarle en su idioma, lo poco que habían logrado aprender. Y también se dieron cuenta que la mejor forma de enseñarles era a través de imágenes, ¿no? Porque como los indígenas no sabían leer ni escribir, llevarle una Biblia no tenía sentido. Entonces a través de imágenes trataban de enseñarle el tema de la fe cristiana. Junto con esa misión principal que van a tener, que es la evangelización, tenemos el tema de la educación, que aprendieran a leer y escribir, y en el fondo educarlo en todas las costumbres europeas. En el fondo ellos, su misión aparte de evangelizar, era entre comillas civilizarlos, ¿no? Porque ellos lo veían, ellos, incluso los indígenas, tenían la categoría legal como de menores de edad casi. Entonces, en el fondo la iglesia, la misión que tuvo fue como lo mismo que uno hace con los niñitos chicos, empezar a enseñarlos, a educarlos, cómo se deben comportar, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que aparece, si no me equivoco, en su libro, entre las costumbres que trató de la Iglesia Católica de conseguir que adoptaran los indígenas, era la monogamia. ¿Alguien sabe qué es la monogamia? ¿O la poligamia? El estar casado con muchas personas. Ya, ¿es la Noelia? Sí, soy yo. Sí, la Noelia. Sí, la poligamia es cuando uno se casa o tiene varias mujeres, ¿cierto? Cuando uno se casa con... Puede ser al revés también, puede ser una mujer casada con varios hombres, pero eso es poco común en la civilización antigua, sino que un hombre con varias mujeres. Y eso pasaba en los indígenas. Entonces la Iglesia Católica trató de implantar la monogamia, o sea, que se casaran una sola vez, como lo dice la Iglesia, el matrimonio indisoluble, inseparable para toda la vida y con una sola persona. Eso lo van a tratar de implantar. Junto con la misión que tiene la Iglesia, aquí en América, tenemos esto también, el patronato, que es la relación entre el poder civil y el religioso, y eso lo voy a explicar acá. ¿Qué significa ese patronato? Que estaba mezclado prácticamente el poder político, el poder del monarca, con el poder religioso, con el poder de la Iglesia. ¿Y eso qué significó? Que en América prácticamente la única religión que existía era la religión católica. Incluso la corona española se restringió la llegada de personas que no tuviesen esa religión. Por eso se extendió rápido y fue la única que se extendió. Uno se pregunta por qué, si en esa misma época, si ustedes recuerdan, nosotros vimos esto de los protestantes, lo de Lutero, lo de Calvino, el anglicanismo. ¿Por qué no llegaron todos ellos también acá? Porque como todo el territorio estaba bajo dominio español, los españoles, a través de todo el control que ejercían, trataron de que solo llegaran personas de religión católica. Por eso era la única que había presente, ¿eh? Y esta mezcla entre poder político y poder religioso significaba lo que se conoce como patronato real. O sea que el rey intervenía en los asuntos de la iglesia, pero eso no era gratis, ¿eh? La iglesia se veía beneficiada con varias cosas del poder político. De partida, que lo pueden leer ustedes ahí, cobrar el diezmo, ¿eh? El diezmo, el 10%, lo cobraban en América. El monarca
podía postular gente a los cargos eclesiásticos, él los nombraba. O sea, que algo que ahora nosotros no lo vemos, porque nosotros aquí tenemos separado el poder civil del poder político. Por ejemplo, aquí el presidente, Sebastián Piñera, no nombra al cardenal, no nombra al obispo, ¿no? Eso lo ve la iglesia. En esa época sí se podía, ¿no? El monarca nombraba a los cargos altos de la iglesia, ¿no? Dice ahí organizar la iglesia católica en el continente, construcción de templos, en eso se veía beneficiado la iglesia. Por ejemplo, la monarquía, en este caso la española, construía iglesias, construía templos, pero lo administraba la iglesia. Entonces, en el fondo, la iglesia, entre comillas, cedía parte de su poder, pero a cambio recibía beneficios por parte del poder político que lo financiaba, y prácticamente lo que decía la iglesia era ley, ¿ya? Y había cómo cumplirlo, por la fuerza, con el apoyo del rey, ¿ya? A eso se le llama el patronato. Y junto con esta misión que tienen, junto con el patronato, vamos a tener la llegada de ellos, de distintas órdenes religiosas. ¿Ya? Estas órdenes religiosas se fueron instalando aquí en el continente americano para precisamente expandir el tema de la evangelización. Pero como les mencionaba recién, fueron bien inteligentes, no se instalaron solo en ciudades, sino que se empezaron a instalar en lugares alejados y se empezaron a adentrar muchas veces en territorio indígena para lograr ir atrayéndolos, ¿no? Porque si ellos se quedaban en la ciudad, a lo mejor no iba a ser mayor su efecto. Entonces ellos se empezaron a acercar mucho al mundo indígena. Entre las órdenes religiosas que llegan, ustedes tienen, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los agustinos. Muy importantes son ellos, los que tengo yo aquí abajo, que son los jesuitas, la Compañía de Jesús. Ellos son bien destacados porque en algún momento después van a tener tanto poder en lo económico, tantas tierras y tanta influencia dentro de la sociedad, que el rey de España los va a expulsar de sus territorios. ¿Y por qué los expulsa? Porque prácticamente habían dos poderes en el territorio español, el rey y los jesuitas. Entonces los van a expulsar. Y eso causó un impacto enorme, no solo en la economía, porque tenían muchas tierras y estaban súper bien trabajadas, sino que además, en el caso nuestro, aquí en Chile, los jesuitas estaban a cargo en ese momento de los poquitos lugares de educación, como escuelas, colegios que habían en esa época. Entonces, cuando se fueron ellos, se fueron expulsados, se perdió todo eso. Entonces la labor que hacían ellos, aparte de la evangelización y la parte de educación, era bien importante. En general las órdenes religiosas, pero cuando se van los jesuitas, aquí en Chile el golpe se sintió y fuerte, ¿ya? Entonces tenemos en primer lugar, voy a retroceder un poquito, la labor de la Iglesia Católica, con la misión de evangelizar, o sea, hacer que todos fueran cristianos, ir acercándolos a la religión, pero además hacían la labor cultural con el tema educacional y también con el de las costumbres, que fueran adoptando de a poco digamos así, los modismos occidentales europeos. Vamos a tener el patronato, esta relación entre el poder civil y el poder religioso, y lo que involucraba la intervención del monarca en los asuntos de la iglesia, pero también la iglesia se veía beneficiada con el uso de la fuerza en algunos casos por parte del monarca para que se cumplieran los planteamientos de la iglesia, ¿no? Aparte de la construcción y todo. Y las órdenes religiosas que van a ir llegando al territorio, ¿ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta o alguna duda para pasar a la parte de la sociedad. No sé si alguien me responde o me escribe aquí, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Espera que aprovechen de despertar. Sí, no se ve. No hay respuestas. Seguimos seguimos avanzando. En la sociedad, ¿cómo se estructuraba? Aquí lo tienen, la pirámide social. Esto que nosotros la hemos visto varias veces, pero este en el caso de América. La sociedad colonial en América y también aquí en Chile, porque esto va enlazado. Nosotros vamos aquí dentro de todo del panorama general de América. Primero es jerarquizada, ¿no? Al ser jerarquizada hay un orden.
hay una jerarquía de los que tienen más a los que tienen menos. ¿Ah? Esa jerarquía está marcada por la desigualdad, ¿cierto? La existencia de grupos privilegiados y no privilegiados. Aquí podríamos hacer la división de los privilegiados, los dos primeros grupos, e incluso entre ellos hay cierto grado de discriminación, porque lo vamos a ver. Y después vienen los no privilegiados, que estarían los tres grupos de más abajo. Vamos viendo, jerarquizada, tenemos un orden, ¿cierto? De los que tienen más derechos a los que tienen menos derechos. Es desigual, ¿cierto? Los privilegiados y los no privilegiados. Este orden muchas veces no coincide con la cantidad de población, por si acaso. ¿Ya? Los españoles eran poquitos, pero los mestizos después van a terminar siendo la gran mayoría de la población, y vamos a ver por qué. Y cómo por qué se organiza así la pirámide social, la jerarquía, porque esto va de acuerdo al origen, al nacimiento y o color de piel, ¿no? Porque ahora que los vamos a ir viendo se van a ir dando cuenta que esto es como una escala de colores, de los más blancos a los más oscuros, ¿ya? En primer lugar, ¿quiénes estaban? Los españoles o peninsulares. ¿Alguien sabe por qué le decían peninsulares a los españoles? ¿Alguien sabe qué significa que le digan peninsulares? ¿Por qué se les llamaba así? De los que estáis despiertos. A los españoles, ¿alguien sabe por qué le decían peninsulares? Tiene que haber alguna razón. Españoles peninsulares. Pues la península itálica. Ya, es por la península, pero no la itálica. Itálica es en Italia. ¿Dónde viven los españoles? ¿En qué península? Están con Portugal, están los dos juntos ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama la otra península? ¿Península ibérica? Ya, la península ibérica. ¿Cierto? Nosotros vemos habitualmente en historia tres penínsulas. La de los Balcanes, que es donde están los griegos. La itálica, que es donde está Italia, donde estaba Roma. Y la otra es la península ibérica. Donde está España, pero también está Portugal, pero uno habitualmente lo asocia a los españoles, que son en tamaño más grande. Los españoles o peninsulares ocupan el primer lugar de esta pirámide social. En cantidad no son muchos, ¿no? Pero son los que finalmente gobiernan y tienen todos los derechos. Y esto es bien especial, porque les tenía que mencionar el tema de la península. Porque españoles peninsulares, y aunque suene redundante, españoles nacidos en España. Y uno dirá, si español nació en España. No, porque puede haber sido español nacido en América, y ahí terminaba en este segundo grupo que vamos a ver la diferencia, ¿no? Los españoles peninsulares, o los españoles nacidos en Europa, nacidos en España, ellos tenían todos los derechos a ocupar los cargos más altos de la administración pública: virrey, gobernador, presidente, todos estos cargos que aparecen aquí en el esquema. Todos ellos, ¿ya?, podían optar a los cargos, ¿ya? Ellos tenían todos los privilegios. Ese grupo, como les decía, no es el 50% de la población, es un porcentaje bien pequeño, pero ellos son los que finalmente mandan y tienen el control de todo. En segundo lugar están los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Son españoles, igual que los de arriba, pero nacidos en América, ¿eh? O descendientes de españoles, pero que nacieron aquí en América. Y ese hecho de haber nacido en América, ¿eh?, los transforma en criollos, e inmediatamente no pueden ocupar ninguno de estos cargos. Pueden tener tierras, habían criollos que tenían muchas hectáreas de haciendas, algunos se habían hecho muy ricos por el comercio, amasaban cierta fortuna, pero los criollos no podían acceder al poder político. O sea, al final podían tener la riqueza, podían tener las tierras, pero las decisiones finales la tomaban los que estaban más arriba, que eran los españoles, y que es una de las razones también por las cuales después empieza el tema de la independencia. Los que la llevan adelante en varios casos son criollos, que tienen riqueza, tienen poder, pero les falta el acceso a las decisiones políticas, y esa solo la tomaban los españoles nacidos en la península, ¿ok? Entonces tenemos españoles, después tenemos criollos,
Después tenemos los mestizos. Los mestizos, ¿quiénes son? Hijos de español e indígena. Y ese grupo, ¿no? Pero vamos a ver que no son solo ellos, porque después hay varias ramas más. Ellos van a ser, finalmente, y hasta el día de hoy, la gran mayoría de la población en América. ¿Ya? Partieron siendo menos que los indígenas, pero después los mestizos van a terminar siendo la mayoría de la población. Incluso se estima que el 90% de la población, 90-95% de la población actual de América Latina es de origen mestizo, ¿no? Entonces, vamos a tener este grupo que va a terminar después siendo la mayoría de la población, y ellos trabajan como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿no? Hacían las distintas labores. Es como entre comillas el pueblo común y corriente, ¿no? Ellos obviamente no tienen privilegios, no pueden participar en las decisiones políticas, no tienen tierras muchas veces, viven de su trabajo, ¿no? Y que aparecen ahí mencionados varios. Más abajo aparecen los indígenas. Los indígenas antes eran más que los mestizos, y después ya con la mezcla entre español e indígena, de a poquito empezaron a desaparecer, dando lugar a los mestizos. Además, los indígenas, muchos también desaparecieron por el tema de las guerras y por sobre todo las enfermedades. Si hay algo que hizo disminuir el número de indígenas aquí en América, más que la guerra, más que los trabajos forzados, fue la llegada de enfermedades, porque ellos no tenían los anticuerpos. Entonces los pillaba a lo mejor una gripe, el sarampión, la tuberculosis, alguna enfermedad de esas que ahora están súper controladas, y la enfermedad arrasaba prácticamente con pueblos completos. Incluso la caída del Imperio Azteca tiene que ver con una epidemia que se desata dentro de la ciudad y que ayuda a que los españoles logren vencerlo. Y los indígenas, de a poquito fue disminuyendo su número, y además después incluso se tuvieron que hacer leyes para resguardarlo, ¿no? En cuanto al tema del trabajo. Y finalmente tenemos a los negros esclavos habitualmente traídos desde el continente africano. Así como teníamos los españoles a la cabeza con todos los derechos, aquí estamos en todo lo contrario, ¿ya? Sin ningún derecho, incluso se les trataba peor que animales. ¿Por qué? Porque los pensadores de esa época habían llegado a la conclusión que los negros africanos no tenían alma, entonces los podían tratar como verdaderos animales, y de verdad el trato era horroroso. Para nosotros, claro, causa impacto, pero en esa época era más o menos común. Entonces ahí tienen esta pirámide social, la jerarquía y el orden que había, ¿cierto? De los grupos, desde los que tenían más derechos a los que no tenían ninguno. Y si se dan cuenta, es una escala de color, porque los europeos, españoles, blancos, ¿cierto? Los que vienen desde el viejo continente, los criollos, que son prácticamente igual que ellos, con la diferencia que nacieron en América, después ya más mezclados, mestizos, después indígenas, y al final los negros. Es como una escala de colores, ¿ya? Y esto era súper estático, era muy difícil, prácticamente imposible moverse de un grupo a otro, porque como es por nacimiento y o color de piel, yo no me puedo teñir. Ahora sí me puedo teñir el pelo, pero la piel no. No me voy a blanquear para subir en la escala, eso no se podía. No podía hacer transfusión de sangre tampoco. El nacimiento no lo podía cambiar. Si yo nací en América, no podía decir, no, si yo nací en España para quedar en el grupo de más arriba, tampoco. Ninguna de esas opciones era la posible. ¿Ok? Entonces tenemos esta organización social en el continente americano. Aquí tienen el mestizaje. El mestizaje, dice, se refiere a la mezcla biológica y cultural entre distintos grupos o etnias. Uno, cuando ve esta materia, lo asocia fundamentalmente a la mezcla del español, por eso les puse yo el dibujo, el español hombre y la indígena. Y ahí nace el mestizo. Pero en realidad no es que solo hubiesen mestizos mezcla de español e indígena, sino que había una serie más de grupos étnicos, y yo se los puse aquí en la imagen. Aquí se nota poquito la imagen porque son varias más, y aquí hay un esquema chiquitito donde uno lo puede más o menos entender. Por ejemplo, blanco con negro, un blanco con un negro va a dar origen a un mulato, un blanco con un indígena, no indio, indígena, mestizo, un indio con un negro va a dar origen a un sambo. Entonces van a aparecer distintos grupos étnicos
con distintos nombres. El blanco, con el español con la indígena es un mestizo, pero tienen mulatos, zambos, negros. Por aquí aparecen, hay algunos que se llaman chinos, otros lobos, otros salta atrás. Tiene unos nombres bien extraños las distintas mezclas, porque después a lo mejor uno parte de la base del español, el indígena mestizo, pero ese mestizo mezclado con un negro, el hijo recibía un nombre. Hay otros que son llamados moriscos. Entonces es una serie distinta como de mezcla, así como cuando uno hace los colores, aquí es exactamente lo mismo, pero con personas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aparecen puras parejas con un niño. Y arribita no se alcanza a notar bien en la imagen, porque yo puse varias para que se dieran cuenta. Si uno las busca, los va a encontrar. Aparece si es el hombre, si es la mujer, cómo se llama el hijo, y ahí salen todas las mezclas, ¿verdad? Entonces, así se va conformando la sociedad aquí en el continente americano, a partir de la llegada de los españoles. ¿Por qué se da tanto el mestizaje aquí en América? Recuerden que prácticamente todas las expediciones que vienen al continente de los españoles son puros hombres, son solo hombres. Entonces ellos se empiezan a mezclar con la población indígena, con las mujeres. A veces es a la fuerza o a veces es por voluntad, ¿verdad? Después, cuando lleguen mujeres españolas, pasa lo mismo. Hay mujeres que en los ataques son raptadas por los indígenas y se las llevan, o a veces se van ellas por voluntad propia. Entonces va pasando de todo dentro del continente, ¿ok? Junto con esto de los grupos étnicos, vamos a tener también las formas de trabajo, ¿verdad? Hay dos formas de trabajo en particular que ayudan a entender esto de la conformación de la sociedad y que tenía que ver con lo primero que vimos, que era la religión. Una de estas formas de trabajo es la encomienda. Es la más importante de ese periodo, pero después va a ir perdiendo importancia a medida que se desarrolle más el comercio y además que la población indígena vaya disminuyendo. ¿Qué cosa era la encomienda? Dice ahí, consistía en asignar un terreno y una comunidad de indígenas a un español, quien recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos, los cuales generalmente se cumplían entregando productos agrícolas como algodón y maíz. ¿Cómo ocurre esto? Aquí necesito después, si alguien me habla o me pregunta, porque yo creo que más de alguien se va a perder. Cuando los españoles conquistaron América, los indígenas, y los voy a marcar yo con el cursor, los indígenas pasaron a ser súbditos del rey. Y al ser súbditos del rey, el rey los tenía que evangelizar y proteger, y los indígenas a su vez tenían que pagarle impuestos, ¿no? Esa era la relación de el rey con sus súbditos, en este caso con los indígenas. Eso en Europa ocurría habitualmente, aquí va a ocurrir con los indígenas. La conquista española, si alguien hace memoria y se va a acordar, los reyes no ponían dinero en las distintas expediciones. Ellos daban el permiso, que se llamaba la capitulación, pero nada más. Todo lo demás, organizar la expedición, los hombres, los animales, el alimento, las armas, las armaduras, todo eso corría por cuenta de quien armaba la expedición. Por ejemplo, el caso que más se les puede acordar a alguien es el de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando hizo su viaje a América, los reyes le dieron el permiso, la autorización. Le ayudaron con la reina, creo, le ayudó con unas joyas, pero todo lo demás, los barcos, los hombres, todo lo tuvo que buscar él. La expedición de Hernán Cortés a México, exactamente lo mismo. La expedición de Francisco Pizarro al Perú, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? En premio a los servicios que tienen estos conquistadores con la corona española, él le va a ceder sus derechos al español. O sea, el indígena le va a tener que tributar al español, ¿no? Y a su vez el español, que va a recibir a un grupo de indígenas para que le trabajen, tienen que evangelizarlos o protegerlos. Supongamos, voy a mirar yo aquí supongamos que el Alexander, porque aquí el primero que veo en la lista, supongamos que el Alexander hizo una conquista en el sur, ¿no? Conquistó una zona del sur
y en premio le van a dar una encomienda de indios. O sea, supongamos le van a dar 80 indios, y esos 80 indígenas, perdón, esos 80 indígenas le van a trabajar la tierra al Alexander, ¿ya? Y le van a dar los frutos de un porcentaje bien alto de las ganancias al Alexander. Pero a su vez, el Alexander tiene que evangelizar a estos indígenas que tiene bajo su mando, tiene que protegerlos, alimentarlos, vestirlos. ¿Ya? Así funciona la encomienda. En el papel no suena tan mal, pero en la realidad funcionó en muchos casos horrible, incluso casi como esclavitud. ¿Por qué? Porque los españoles sí los evangelizaban, pero no precisamente con métodos muy pacíficos, ¿ya? Y la parte de alimentación, vestimenta, en realidad no se preocupaban mucho. Aparte que nadie fiscalizaba. Y los indígenas, se supone que del fruto de su trabajo ellos se iban a quedar con un porcentaje y el otro era para el español, pero al final de cuentas los españoles los explotaban a más no poder con el trabajo, ¿ya? Ese es el sistema de la encomienda. El otro sistema es la mita, que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Y qué cosa es la mita? Este es más simple. Dice, consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los indígenas y negros debían cumplir realizando actividades mineras, agrícolas, en obras públicas o domésticas. En el fondo, la mita son turnos de trabajo, ¿ya? Hacían turnos para ir trabajando. Sobre todo, la más conocida es la mita minera, ¿ya? Que son las dos imágenes que aparecen ahí, que tenían trabajando por turnos a los indígenas en distintas labores, en este caso en la extracción de oro. También en el papel, como dice ahí, trabajo obligatorio pero remunerado. En el fondo no era así, eran explotados pero al máximo los pobres indígenas, y por esa razón tuvieron que hacer esto. Van a tener que regular el trabajo indígena a través de las tasas. Por si acaso, tasa con S, es la que tiene que ver con economía, con leyes. Cuando dice subió la tasa de interés, cuando tiene que ver con aspecto económico es con S, o cuando se traza tasa, en este caso de ley, tasa aquí es igual a ley, es con esa letra. La tasa con Z es la que uno toma té, toma café, ¿no? Esa es por si acaso, si alguien ve tasa y piensa que es con Z, ¿no? Entonces, por este tema de la encomienda y de la mita y todos los abusos que hay, van a aparecer estas tasas, estas leyes que van a regular el trabajo. Y si se dan cuenta, lo que tuvieron que regular, la mita minera, por ejemplo, establecieron límite de edad porque tiraban a todos a trabajar en las minas. Aquí les pusieron una edad de 18 a 50, aunque rara vez alguien llegaba a los 50 años en esas condiciones. Se prohibió utilizar al indígena como bestia de carga, porque así los utilizaban de verdad. Se prohibió trabajar en domingos, feriados religiosos. Los españoles les hacían trabajar prácticamente de lo que vendría a ser lunes a lunes. Ya no existía descanso. Después apareció la tasa de Gamboa también para regular el tema de los pagos. La tasa de esquilache, que dice ahí, la prohibición de esclavizar al indígena. La tasa de Lazo de la Vega, también para regular el tema de los pagos. Entonces tuvieron que los españoles aplicar leyes porque muchos españoles encomenderos que recibían esta encomienda de indias prácticamente los recibían como esclavos y los explotaban a más no poder, ¿no? Estas tasas lo mismo. En el papel la regulación suena súper bien, pero de ahí a que se cumpliera o que efectivamente se fiscalizara, quedaba prácticamente ahí la letra en el papel y nada más, ¿ya? Hasta ahí, chicos, eso sería todo de la sociedad colonial hoy. Si ustedes se dan cuenta, son varias cosas. Voy a retroceder un poquito. Desde la Iglesia Católica, la influencia que va a tener en la sociedad, ¿ya? Y todas las funciones que van a cumplir, su relación con el poder de los reyes, con el poder civil en este caso, el tema del patronato real, las distintas órdenes religiosas que llegan al territorio americano. Aquí, por ejemplo, los jesuitas, la compañía, la población, la compañía esa enorme que hay en Serena, se llama así porque todo ese territorio era de la Compañía de Jesús, que son los
los jesuitas. Incluso ahora nosotros tenemos un papa, el Papa Francisco, el papa que es de Argentina, es jesuita, es de la orden de la Compañía de Jesús. Tenemos en la pirámide social, no se olviden, jerarquizada, muy desigual y prácticamente imposible moverse porque es de acuerdo al nacimiento y o color de piel. Es como un degradé de colores, del más blanco al más oscuro. ¿Eh? Y eso también va marcado con el tema de lo que podían y no podían hacer. Y recuerden, el grupo mayoritario aquí son los mestizos. De a poco van a ir transformándose en el grupo mayor dentro de la sociedad. El mestizaje, ¿cierto? El español con la indígena, pero en realidad eso es lo que nosotros vemos habitualmente aquí. Pero habían varias mezclas étnicas más y que las teníamos a través de este esquema, como cruza de etnias y los distintos nombres que recibían, que ahí algunos se alcanzan a leer: china, lobo, morisco, sambo, mulato. Profe, Dígame. mulato era la mezcla de un blanco y un negro, ¿cierto? Sí. Entonces, Pero- ¿cómo lo hacían con esos hijos? Si a los negros se les veía como un esclavo y a los blancos mucho más alto de rango, por así decirlo. El hijo. Ujú. Sí, el hijo, incluso yo me puse a leerlo ayer, dependiendo de si era muy moreno, era como mal mirado, cosas así. Eran como súper, la visión nuestra como súper racista. ¿No? Era complicado. ¿No? Dependía mucho de tu color de piel. Creo, yo sé lo que me tratas de decir que pasaba con el hijo, porque el papá tenía muchos privilegios y a lo mejor la mamá, si era negra, estaba en el otro extremo. ¿Ya? Él, claro, pasaba a ser como un mestizo, pero iba a depender si él nacía muy moreno, a lo mejor iba a quedar más abajo en la escala. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Y también, lo otro, ahora que preguntaste, también cambian de nombre. Aquí no lo alcanzo a ver, pero lo voy a buscar yo después. Por ejemplo, que el hombre sea blanco y la mujer sea negra, da origen a mulato. Pero si era al revés, era mujer blanca y hombre negro, cambiaba de nombre, no era mulato, tenía otro nombre más extraño. ¿No? Dependiendo si el blanco era el hombre o la mujer. Y ahí hay es como una combinación, como que alguien empezara a combinar con hombre y le pone un nombre nuevo. ¿Ah? Y junto con los grupos étnicos, avanzando, tenemos las dos formas de trabajo que son las características aquí en el continente americano. Una es la encomienda, ¿ya? Que era esto de el grupo de indígenas que se le entregaba un español o encomendero, porque recibe ese nombre cuando recibe la encomienda, y los indígenas tenían que trabajarle, tributarle al español, pero el español a su vez tenía que evangelizarlos, protegerlos. ¿No? Eso es en el papel, que no se haya cumplido es otra cosa. ¿No? Y vamos a tener también la mitad, que eran los turnos de trabajo. ¿Okay? Y después, cuando estos turnos de trabajo, y como en muchos casos nada de esto se cumplía, tuvieron que empezar a regular, ¿ya? A través de las tasas, a regular el trabajo indígena, y no solo el trabajo, sino que para protegerlos a ellos también como individuos. ¿Listo? Voy a sacar yo aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, chicos, alguna consulta. Si alguien quiere preguntar algo, ahora que estoy viendo ahí las letras.